que vaya a Proverbios, póngale ahí una marquita, por favor, en Génesis capítulo número 2. Y vamos a leer Proverbios capítulo 20 y el versículo número 6. Proverbios 26. Y vamos a dejar que todos los hombres, varones, si usted tiene dudas, espero que esta noche se le puedan quitar, ¿verdad? Proverbios 26. ¿Están ahí? Solo los varones lo van a leer juntamente conmigo y luego entramos al mensaje de la Biblia. Proverbios 26. Comencemos, hermanos. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? He titulado a este mensaje, Hombre de verdad. Hombre de verdad. ¿Cuál debería ser el papel del hombre según la palabra de Dios? ¿Cuáles son las responsabilidades en su entorno, en su hogar? ¿Cuál debería ser la manera de comportarse en la presente sociedad? En un mundo bombardeado con filosofías y falsas enseñanzas, ¿cómo debería comportarse un hombre de verdad? Hay muchas enseñanzas, muchas ideas en el mundo que están llevando a las familias directo al precipicio, al fracaso. ¿Por qué? Porque no hay hombres de verdad. Porque falta un verdadero hombre en los hogares. Así que vamos a ver, hermanos, esta enseñanza en este día que se celebra el Día del Padre. Celebraremos nosotros también con esta enseñanza, hombre de verdad. Y espero amenes de los hermanos mientras estamos predicando la palabra de Dios. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito sea, Señor, gracias por esta oportunidad de poder reunirnos para escuchar de tu palabra, para aprender, para ser desafiados, para ser instruidos. Señor, te ruego que tu poder, Señor, se manifieste ahora en tu palabra, que nos hables a cada corazón, sobre todo, Señor, aquellos que somos padres de familia o que lo seremos tarde que temprano. Te ruego, mi Dios, que traigas palabras de sabiduría en mis labios, que lo que se diga de aquí sirva para edificar, que sirva para animar, de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Redargúyenos de pecado, quebranta corazones, háblanos, te necesitamos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. La falta de verdaderos hombres en el hogar ha traído consecuencias devastadoras en los hogares en el tiempo presente. Hay hogares disfuncionales, hogares fuera de la voluntad de Dios, hogares donde el liderazgo ha cambiado a la mujer, hogares donde el hombre es un cero a la izquierda, donde simplemente es alguien que provee dinero y es todo lo que hace. Hogares que todo el tiempo penden de un hilo. Hogares llevados por vientos tempestuosos porque falta un verdadero hombre en el hogar. Hogares donde no hay estabilidad de ningún tipo. No hay estabilidad económica, no hay estabilidad emocional, no hay estabilidad de ningún tipo porque faltan verdaderos hombres de acuerdo a la Biblia. Los hombres crecen, los niños, los jóvenes sin carácter, tienen falta de carácter, no saben dirigirse, no respetan autoridad, no respetan a nadie. Hay hijos holgazanes, vagos, inútiles en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, niños que pareciera que son niños, pero ya tienen 18, 19, 20 o más años y no pueden madurar. Solo se la viven jugando, solo se la viven en los videojuegos, se la viven con los amigotes en línea, se la viven en las redes sociales, no maduran. ¿Sabe cuál es el problema? No hay un verdadero hombre en la casa. Falta la figura paterna. Falta que esa figura paterna cumpla con la responsabilidad que Dios nos muestra en su palabra.
El ignorar lo que Dios nos manda en su palabra puede traer caos en nuestro propio hogar. Un mal irreparable en la familia y en nuestros hijos. Hijos que no saben hacer nada, hermanos, porque falta un hombre en la casa que cumpla con su responsabilidad. Y vuelvo a repetir, yo sé que hay gente, hogares que tienen a papá y a mamá, pero el hecho de que esté presente ahí no significa que esté cumpliendo con sus funciones y responsabilidades. Mayor aún, cuando el padre es ausente, física y emocionalmente. ¿Cuánto daño ha hecho cuando migran a los Estados Unidos y abandonan a sus hijos aquí? 5, 7 años, 10 años, los niños crecen sin la figura, sin el ejemplo de papá, sin el carácter debido de papá, o algunos que están ahí, pero vuelvo a repetir, no cumplen con el deber, no son hombres de verdad como la Biblia lo dice. Y el lugar donde debemos a comenzar a mirar este importante asunto de hombres de verdad es en la Biblia. No es en lo que piensen los seres humanos, en su filosofía, enseñanza, psicología. No, ¿qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? ¿Qué es lo que significa ser varón? ¿Qué es lo que significa ser hombre de verdad? Porque, hermanos, en nuestros días se vive, ¿verdad? Ahora el ser hombre hasta se duda. Ahora se promueve la diversidad de géneros. Y usted sabe toda esa basura del diablo, ¿verdad? Dios creó hombre y mujer. No creó más. Creó hombres y mujeres. Amén, hermanos. Amén. Y Dios no se equivoca tampoco. Ay, es que nací en el cuerpo de una mujer, pero en realidad soy hombre, dicen algunas, ¿verdad? No sé cómo le digan acá, pero hay palabritas para describir ese tipo de mujeres. O también la Biblia les llama afeminados. Afeminados. Que no se comportan varonilmente. Que pareciera que no hay esas características de hombre. Son unos chillones. Son unos rajones. No tienen carácter en el hogar. La mujer tiene que tomar decisiones porque no hay un verdadero hombre en el hogar. Y muchos jovencitos ven eso y entonces tienen problemas de identidad. Tienen problemas con carácter. Tienen problemas para desenvolverse. Y en el libro de Génesis, vamos allá, hermanos, Génesis capítulo número 2. Dios nos muestra lo que es un verdadero hombre y cuál debería ser la responsabilidad. Y escúcheme bien, yo sé que hay algunos jovencitos o niños todavía, o algunos jóvenes, tarde que temprano van a crecer y se tienen que casar, si es la voluntad de Dios. Si no eres un eunuco, pues te vas a casar. Y más vale que prestes atención a cómo debería ser un verdadero hombre en el hogar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas responsabilidades? En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos responde ciertas cuestiones. Mira, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo nos contesta quién es el hombre. Y pudiéramos definir al hombre como una criatura espiritual hecha para conocer a Dios y para glorificar a Dios. A ningún animal se le caracteriza porque haya recibido el soplo de Dios en su nariz, ese aliento de vida, lo cual nos capacita para conocer a Dios y para llevar su imagen. Fuimos hechos a imagen de Dios. Y ese es el hombre, una criatura espiritual hecha para conocer a Dios, para glorificar a Dios, para llevar su imagen mientras éste vive y cumple con su función.
Luego podemos contestar en el versículo 8, ¿dónde está ese hombre que Dios creó? Vea el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, el Señor crea todo el mundo, todo lo que podemos ver, todo lo que contemplamos, mares, miles y miles de kilómetros de tierra, árboles por todas partes, montañas y todo lo hermoso que tenemos en la creación. Dios lo creó, no fue producto de la nada, no fue producto de la evolución, no, Dios lo creó. Y Dios lo crea y después forma al hombre, como ya vimos, ese ser capacitado para llevar su imagen y para glorificar y conocer a Dios. Dios entonces decide plantar ¿qué, hermanos? Un huerto. Un huerto. Y ese huerto está al oriente. Y pone ahí al hombre que había formado. Entonces el hombre fue puesto por Dios en el corazón de un huerto que él creó y preparó para que él pudiera estar ahí, desde donde Adán reflejaría su imagen y gobernaría la tierra, porque dice la Biblia que le daría el señorío sobre los animales. Entonces el hombre está en el huerto, en un lugar preparado por Dios, en un lugar que le delega al hombre, no todo el mundo entero, no, un huerto, un lugar donde él iba a desempeñar sus funciones. Y ahí, en ese lugar, él debería cumplir sus funciones. Entonces, ¿dónde está el hombre? En el huerto que Dios le preparó. En ese lugarcito especial donde él va, como dije, a reflejar su imagen al gobernar la tierra y a servir a su creador. Luego, el capítulo 1, el versículo 28, mire lo que dice, por favor, 1:28. Y los bendijo y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y luego dice: señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, ¿qué debería ser el hombre? No solamente Génesis nos contesta quién es el hombre, dónde está el hombre, sino qué debería ser el hombre. Y según este versículo, debería ser un señor. Dice otra vez el versículo 28. Dice: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. En otras palabras, el Señor le está dando un liderazgo. Le está dando al mismo tiempo que fuera un siervo que produjera de la creación para la gloria de Dios. Entonces el hombre representa liderazgo. En otras palabras, Dios está mostrando su voluntad para con Adán. Este tenía que liderear, debería ser señor, debería servir a su creador, debería proteger su creación, dándole la gloria al Señor mientras intentaba reflejar su imagen de Dios con toda fidelidad. Y llegamos a donde quiero llegar. Como podemos ver, la Biblia nos contesta quién es, dónde está, qué debería ser, un líder, un siervo de Dios. Pero luego, ¿cuál debería ser la responsabilidad del hombre? ¿Cuál debería ser sus funciones y obligaciones con las cuales podría cumplir con los demás propósitos de Dios? Y es aquí, hermanos, donde aterrizamos, donde quiero que nos concentremos brevemente en las responsabilidades de un verdadero hombre. Mire lo que dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y luego dice, ¿para qué? ¿Cuál era su responsabilidad
en ese lugar que Dios había escogido para él, en ese lugar preparado llamado el Edén. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Dos palabras que dice ahí. ¿Cuáles son esas palabras, hermanos? Para que lo labrara y lo guardase. La responsabilidad que Dios le dio al hombre eran dos cosas: labrar y guardar. Estas dos palabras no son muy comunes en nuestro español cotidiano, pero sí podemos usar dos sinónimos. Un sinónimo de labrar es cultivar. Cultivar es como labrar, sinónimo. Y la palabra guardar es el sinónimo de cuidar, cuidar. Y esas son exactamente las dos responsabilidades que faltan en los verdaderos hombres: labrar y guardar, cultivar y cuidar. Cuidar y cultivar es el cómo del hombre de Dios. En otras palabras, resume la función, la responsabilidad para ser verdaderos hombres de Dios. Cada hombre de Dios debe entender que Dios nos dio un hermoso huerto para poder cuidar, un hermoso huerto que cultivar, que salvaguardar. Dios nos puso ahí, y ese huerto, ese lugarcito, te lo dio con una compañera, tu esposa, querido padre de familia. Su huerto debe ser entonces cultivado, labrado, debe ser teniendo a su mujer como compañera. Cuidar implica proteger, implica sostener el progreso ya obtenido. Hermano Diego, voy a hacer una pausita. ¿Puedes decirle a la hermana que si pueden poner el asador allá y cuando ya prenda lo pueden traer? Porque todo el humo se metió aquí adentro. Gracias, hermano. Entonces, cuidar implica proteger, sostener el progreso ya obtenido, cuidar diligentemente, salvaguardar, vigilar, atender y mantener. Entonces, estas dos palabras están estrechamente relacionadas con cultivar y cuidar. Estamos hablando de servicio, de liderazgo. Equivale entonces a siervo y también ser señor. Entonces, estas dos responsabilidades, cultivar y cuidar. La primera de ellas, cultivar. Cultivar. Dice la Biblia que lo puso para que lo labrara, o un sinónimo para que lo cultivara. La palabra labrar en la Biblia viene de una palabra hebrea que es la palabra abad. Es un verbo que significa trabajar, servir, cultivar, labrar, nutrir, atender, edificar, guiar, gobernar. Estamos llamados entonces a cultivar el hermoso jardín que Dios nos dio. El hermoso jardín llamado familia. El hermoso jardín llamado matrimonio. Estamos llamados a cultivar ese huerto llamado trabajo, llamado iglesia, llamado ministerio. El hombre de Dios entonces debe emplear todo su tiempo, todos sus recursos, todo su talento en cumplir su responsabilidad, cuidar de su huerto. Estamos hablando de atenderlo, edificarlo, guiarlo, gobernarlo, nutrirlo. Implica trabajo, queridos hermanos. ¿Y cómo es que está descuidado el huerto que Dios te dio? ¿Cómo es que está descuidado tu jardín precioso que Dios te dio? ¿Cómo es que está descuidada tu familia? Tus hijos hacen lo que quieren, se te montan encima, no siguen tus reglas, no hay reglas en tu casa, cada quien hace lo que quiere, tu esposa no te respeta, no te sigue, cardos y espinos han crecido por todos lados. Déjame decirte por qué. Porque has sido un vago, porque no te has
responsabilizado en cultivar tu hermoso jardín. Todos sabemos lo que sucede cuando hay descuido en un bello jardín. Puede haber hermosas flores al principio. Puede haber diferentes plantas frutales lindas, hermosas. Puede haber enredaderas por todas partes, lindo. Pero si alguien no está cuidando, cultivando eso, toda la maleza empieza a crecer, las plagas empiezan a aparecer, empieza a secarse lo hermoso que tenías. Y la razón de por qué es porque no has cumplido tu deber como verdadero hombre. Nuestra responsabilidad es cultivar. Miren cómo dice. ¿Qué deberíamos cultivar? La primera cosa que deberíamos cultivar es su matrimonio. ¿Cuántos fracasos no hay, hermanos? Cientos y cientos, y seguirán apareciendo, porque no hay un verdadero hombre que cultive su matrimonio. Porque son holgazanes, flojos, dejados, vagos, perezosos, para no cultivar su matrimonio, para no cuidar el estado de su matrimonio. ¿Cómo está su relación? ¿Cómo están sus pláticas? ¿Cómo está la confianza? Eso está descuidado. Nos tiramos en el sillón con la panza para arriba, tomando cola y papitas, mientras vemos el televisor, y nuestro huerto llamado matrimonio se lo está llevando el diablo. Mira cómo dice Cantares capítulo 1 versículo número 6. Cantares 1:6, hermanos. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, dice ahí la Biblia, no guardé. Se puso a cuidar otras viñas. Aquí a esta doncella, esta morenita, empieza a decir: yo empecé a cuidar otras viñas y la que era mía no guardé. Y pareciera que es la misma dinámica de hoy en día. Andamos cuidando otros matrimonios, otras familias, cuidando a otros, y no nos damos cuenta que tu propio hogar está descuidado porque no has cultivado. No has nutrido, no has labrado, no has atendido, no has trabajado, no has edificado, no has guiado, no has gobernado el hermoso jardín llamado matrimonio. Mira cómo dice Proverbios, y pareciera que está describiéndonos algunos de los hermanos varones que estamos aquí, algunos padres de familia que estamos aquí. Y más vale, como dije, jóvenes, pongan atención para no repetir las mismas cosas. Proverbios 24, versículo 30 dice así. Proverbios 24, versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas ya habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Miren cómo dice Proverbios. Este hombre dice: yo pasé y vi este descuido, este falto de entendimiento por pereza. Tenía una hermosa viña. Y vaya que son difíciles de cuidar las viñas, caras, mucho tiempo, mucho trabajo. Pero dice la Biblia que este hombre, hasta la cerca ya estaba destruida. Esa cerca que delimitaba su terreno, esa cerca que servía para que las bestias del campo no vinieran a comer el fruto, para que alguna persona no se brincara a robar del fruto. La cerca ya estaba tirada. Los cardos, los espinos habían crecido por falta de entendimiento y por suma pereza, hermanos. El hombre de Dios
El verdadero hombre debe estar dispuesto a cultivar su hermoso jardín. Debe trabajar arduamente para que su matrimonio esté en las condiciones que Dios te la entregó. Esa mujercita preciosa que Dios te ha dado, la tienes que cultivar, la tienes que cuidar. Tienes que ver cómo está tu matrimonio. Debes nutrir el amor de tu cónyuge. Debe de atender, edificar, ayudar, amar ese precioso jardín llamado matrimonio. ¿Cómo lo puedo cultivar, pastor? Déjame darte algunas cositas. Número 1, hermanos, para cultivar tu matrimonio, porque tu responsabilidad de verdadero hombre es cultivar, y vas a cultivar tu matrimonio amando a tu esposa. Ama a tu esposa, ámala como Cristo amó a la iglesia. Te leo lo que dice Efesios 5:25. Dice la Biblia: maridos, padres de familia, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Dios nos dice que debemos amar a nuestras esposas, y la manera de cultivar mi matrimonio para que éste no termine en ruinas, debo de amar a mi esposa. ¿Cómo le puedo demostrar ese amor? Con palabras. Nunca hable despectivamente de su esposa, ni en privado ni en público. Dígale que la ama. Dígaselo, porque si no, su vecino se lo va a decir, en el trabajo se lo van a insinuar. Querido hermano, dígale que la ama. Dígale: te amo, eres preciosa, me pareces especial, eres un tesoro para mí. Eso es cultivar su matrimonio. Amando a su esposa. Y usted lo va a demostrar con palabras. Dígale: una mujer nunca se va a cansar cuando de corazón usted le dice: te amo, preciosa, me encantas. Y más palabras que no pudiéramos mencionar por el público que tenemos, pero usted sabe a lo que me refiero, hermano. Dígale, cultívelo con palabras. ¿Cómo más puede demostrarle el amor a su esposa? Con atenciones, con ternura, siendo cortés, siendo detallista. Llévela a cenar, aunque sea un motechoclo, pero llévela, sáquela. Cómprele pequeños detalles, dulces, caramelos, chupetes. Yo no sé qué le gusta a su esposa, pero hágale saber con atenciones que la ama. Tal vez ayudarle en algunas labores de la casa. No se le van a caer las manos si usted agarra la escoba para barrer. No se va a volver usted un afeminado si usted lava los trastes de vez en cuando. No le va a pasar nada, y ella va a entender, sobre todo en esos momentos de dificultad en su cuerpo, cuando ellas están atravesando ese periodo, que les duele la barriga, que les duele la cabeza, que nadie la soporta, ni ellas mismas. Es ahí cuando mostramos el amor hacia nuestra esposa. Demuéstrele que ella es la persona más importante en su vida después de Dios, no su mamá. Su esposa es la persona más importante después de Dios en nuestras vidas. Dígaselo. Cuando usted se casó con esa princesa, con esa doncella, usted, si no le han enseñado, es lo que la Biblia enseña, hermanos. Mi esposa es la persona más importante. Y así debe de ser. Demuéstrele que la ama, porque si usted pone en primer lugar a su mamá, usted la va a hacer sentir miserable y un cero a la izquierda, haciéndole más caso a lo que dice la mamá o la suegra que lo que ambos han acordado, hermanos. Demuéstrele que después de Dios ella es la persona más importante. ¿Cómo puedo demostrar que amo a mi esposa? Pues no sea áspero con ella. La tendencia de la mayoría de los hombres es ser rudos.
inflexibles, gruñones. Pero la Biblia se nos llama a tratarlas con delicadeza. Se nos llama a tratarlas como vaso frágil, no que sean débiles, sino que nuestro trato sea así, hermanos. Mire Colosenses capítulo 3, lo que la Biblia dice. Colosenses 3, versículo 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Estoy en Colosenses 3, 19. Y no seáis como, hermanos, no seáis ásperos con ellas. La palabra ásperos es rasposo, como decía el pastor Tito cuando estuvo con nosotros, como cocodrilo. Rasposo, rasposo. No, hermanos. Entonces dije que nuestra responsabilidad como verdaderos hombres es cultivar. ¿Y qué debemos cultivar? Nuestro matrimonio. En segundo lugar, hermanos, no solamente vamos a cultivar nuestro matrimonio, debemos cultivar el corazón de nuestros hijos. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Salmo 127, versículo 3 lo dice claramente. Salmo 127, el versículo 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Contrario a lo que el mundo enseña de darles todas las libertades a los niños y no disciplinarles, no guiarles por el camino correcto, la Biblia nos muestra cómo debemos cultivar y trabajar con nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan ser cultivados, nutridos, guiados, dirigidos, enseñados, y todo eso requiere mucho trabajo. Por eso Dios nos dice que nuestro trabajo es cultivar su corazón, cultivar su vida de nuestros hijos. No queremos que se echen a perder. No queremos que tomen los vicios, que tomen drogas. No queremos verlos en la perdición. No queremos verlos destruidos, tomando malas decisiones. No queremos que se casen con la persona incorrecta. No queremos eso. Queremos que triunfen, que Dios los bendiga, que lleguen a donde nosotros no pudimos llegar. ¿Y sabe cómo se va a lograr? Cultivando el corazón de sus hijos. Hágales saber que les ama. Ellos deben saber, querido hermano, aunque usted sea rudo, bigotón, creado en la sierra ecuatoriana, a mí nadie me dijo nunca te amo, eso no es para los hombres. Contrario a eso, la Biblia enseña que debemos mostrar nuestro amor hacia nuestros hijos. Hágalo antes de que sea demasiado tarde. Dígale que le ama a sus hijos antes que el mundo le robe el corazón a sus hijos. Ellos necesitan el amor de un padre, un amor tierno, pero un amor firme, un amor que fortalece sus emociones, un amor donde ellos saben que papi puede dar la vida por mí. Ellos necesitan que usted cultive su corazón. Prepárelos bíblicamente para la vida. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice la Biblia, no se apartará de él. Le recuerdo lo que dice Deuteronomio: enseñarás a tus hijos andando por el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, en todo momento enséñales. Como papás, queridos hermanos, como padres, necesitamos preocuparnos por la salud espiritual de nuestros hijos. No es responsabilidad de mamá, es tu responsabilidad, hombre de Dios, y cumple con tu responsabilidad. No seas vago, no seas dejado, cumple. Tus hijos deben de ser preparados bíblicamente.
Ellos deben de ser instruidos. ¿Por quién? Por el líder en el hogar. Se necesita trabajo. Ellos no van a querer leer la Biblia, ellos no van a querer orar, no van a querer venir a la iglesia. Pero ¿dónde está el verdadero hombre que les va a decir: toma tu Biblia, vamos a leerla, vamos a orar, vamos a la iglesia? Pues si no quieren, que no vengan. ¿Cómo que no? Póngase la ropa, póngase la chompa y vámonos a la iglesia. Pero hace falta que cultives, que seas un verdadero hombre, que tengas carácter y que les digas que estén aquí. Mientras vivan en el techo de mi casa, mientras yo los mantenga, aquí ustedes van a hacer lo que yo les diga. Y mientras yo esté aquí, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a escuchar alabanzas, vamos a ir a la iglesia, vamos a servir a Dios. Nada que andas con tu música mundana, nada que andas con tu vestimenta perversa, nada de amistad. Aquí se va a honrar a Dios, pero se necesitan hombres de Dios que tengan ese carácter. Es más fácil dejar que hagan lo que quieran. Es más fácil que empiecen a crecer los cardos, las espinas, y que empiece a secarse y la cerca se empiece a caer, dándoles todas las libertades. El tiempo que quieran en el celular, el tiempo que quieran en las redes sociales, que vayan a donde quieran, que hagan lo que quieran, que se la pasen jugando. No hay reglas, no hay nada, y él se está echando a perder. Ese hermoso jardín llamado hijo está siendo descuidado porque no hay hombres de verdad en los hogares, hermanos. Dios te dio una herencia maravillosa llamado tu hijo, tu hija. Deberíamos guiarlos espiritualmente. Deberíamos mostrarles el camino que deben seguir. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Por eso Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Nota que Josué utiliza primero su nombre en primera persona. Yo voy a servir a Dios, porque yo debo ser el ejemplo. Tú no puedes pretender que tus hijos sean buenos, responsables, que sean hacendosos, que sean cumplidos, que sean acuciosos, si tú no lo eres. Ellos siguen el ejemplo. Ellos quieren ver a papá caminar, andar, dar el ejemplo, batallar, orar, pedir disculpas, levantarse, arrebatarlos. Ellos quieren ver. Cultiva el corazón de tus hijos, no los pierdas. Ora por ellos como Job oraba por ellos. Ora por su corazón, ora por sus decisiones, ora por su bienestar, ora por su pareja si todavía no se han casado, ora por ellos, para que les alejen las malas mujeres, para que les alejen los hombres que no son convenientes. Ora por ellos, muéstrales lo importante que es orar a Dios. No pierdas a tus hijos, hermano. No le eches la culpa al mundo, no le eches la culpa a nadie. Es tu responsabilidad cultivar, cultivar, cultivar. Y vuelvo a repetirte, implica nutrir, labrar, trabajar, atender, edificar, guiar, gobernar. Mucho trabajo que hacer. Por eso el tener hijos y el casarse no es para alguien inmaduro, es para alguien que tiene el carácter para poder llevar a cabo eso. Cultiva el corazón de tus hijos. ¿Cómo puedo cultivar a mis hijos? Como ya dije, diles que los amas. Prepáralos bíblicamente. Ora por ellos. Pero hay una cuarta cosa que ya está pasando desapercibida en nuestros días. Disciplina a tus hijos. Pastor, ¿cómo dice eso en el 2026? Bueno, pues dígame si el mundo tiene razón o Dios tiene razón. Porque la Biblia dice: la vara y la corrección dan sabiduría. El necio, hermanos, está empecinado en hacer el mal, mas la vara apartará la necedad del muchacho. ¿Sí dice la Biblia esos textos o me los estoy inventando?
¿Sí dice la Biblia que debemos disciplinar a nuestros hijos? Pero querido hermano, el día de hoy ya no hay corrección, ya no hay la vara de la corrección. La Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Dice la Biblia que el que detiene al castigo a su hijo aborrece. Lo dice Dios, hermanos. No es popular, no es muy aceptado quizá, pero es lo que Dios dice. Deberíamos disciplinar a estos niños, porque ahora los niños, lamentablemente, hacen pasar vergüenza a los padres, a las madres, a las abuelas. No respetan a nadie, patean a los adultos, golpean a otros niños, no saben seguir indicaciones, no saben obedecer. ¿Por qué? Porque no hemos cultivado a nuestros hijos. Los hemos dejado hacer lo que ellos quieran, que se levanten a la hora que quieran, que coman cuando quieran, que coman lo que quieran, que se vayan a donde quieran, no le dan cuenta a nadie, no hay responsabilidad de nada. Y estamos creando delincuentes para la sociedad, irresponsables que no saben seguir instrucciones, no saben seguir liderazgo. Pero ¿de quién es la culpa? Principalmente porque no hay un hombre que esté cumpliendo su responsabilidad de cultivar. Ese niño inmediatamente que me hace algo que no obedece, él debería saber obedecer a papá. Pero no son animales. Pues dígale a Dios que se equivocó. Dígale, Dios, estás pasado de moda. No, hermanos, no le crea al mundo, créale a Dios, corríjalos. Tienen que saber que el desobedecer trae dolor, porque es verdad. Porque quebrantar la ley produce un castigo, y es verdad. Ellos tienen que saber. Muchos de nosotros fuimos criados así, y qué bendición fue. ¿No estamos traumados? ¿O sí? No, al contrario, hermanos. Sabemos respetar. No los golpee. Escúcheme, una diferencia entre disciplinar y golpear. No se trata de agarrar la plancha y aventársela donde le dé. No se trata de agarrar cualquier artículo y aventárselo en la espalda. No, se trata de venir y hablar con él y decirle, a ver, papá, tú te equivocaste, yo te dije que no. ¿A qué hora te dije que tenías que llegar? ¿Y a qué hora son? Véngase para acá. Sin ira, sin estar lleno de ira, usted tiene que aplicar la disciplina. Y sabemos que hay una edad hasta que ya no se puede disciplinar de esa manera. Pero mientras usted tenga sus hijos, sálvelos, trabaje en ellos. Hay mucho más que pudiera decir, hermanos, pero el tiempo se nos va. Pero hay una segunda responsabilidad. Dijimos que era que lo labrara y lo cuidara o lo guardara. Y usamos el sinónimo de cuidar o guardar. La segunda responsabilidad de un verdadero hombre que Dios da a Adán desde el origen, no solamente era cultivar, nutrir, ver, lo que ya vimos, pero la palabra cuidar, la palabra hebrea que se utiliza es la palabra shamar. Esta palabra indica lo siguiente: proteger, sostener el progreso ya obtenido, cuidar diligentemente, salvaguardar, vigilar, atender y mantener. Uno de los deberes y responsabilidades que Dios nos ha dado a un hombre de verdad es cuidar, es pelear, es vigilar, es salvaguardar a nuestra familia, a los nuestros en todo sentido. Creo que no hicieron caso, ¿verdad? Mira lo que te digo. Ya nos llenaron de humo acá. El hombre de Dios, hermano, debe cumplir sus responsabilidades. Debe pelear, vigilar, salvaguardar a todo
y de todo aquel que quiere arruinar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro hogar y nuestros hijos. No sé qué me pasó ya. Juan capítulo 10. Ese humo ya me caló durísimo en los ojos. Ya quieren que acabe. No sé qué está pasando con ese humo. Ese humo, hermanitas. 10:10 de Juan capítulo 10. ¿Están ahí, hermanos? Qué bueno que estuviera llorando por la prédica, pero es por el humo. Juan capítulo 10, versículo 10, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y ¿qué más? ¿Quién viene? ¿Y sabe a quién se refiere el ladrón? Al diablo. Y porque el diablo viene a hurtar, a matar y a destruirte, a destruir tu familia, debe de haber un hombre de Dios que salvaguarde, que proteja, que vigila, para que Satanás no se lleve a uno de mis hijos, a mi esposa, a mí mismo, a mi hogar. Debo salvaguardar, cuidar, que nadie venga a robar lo precioso que Dios me dio. El hombre no solamente debe tomar el arado para poder cultivar el corazón de su esposa, de su hijo, de su matrimonio. También debe tomar la espada y pelear por su familia. Pelear para que los principios bíblicos y el nombre de Dios sea exaltado. Pelear para que no vengan esas influencias mundanas y arruinen a mis hijos. Yo debo de pelear, yo debo vigilar, yo debo salvaguardar. ¿Cuándo fue la última vez que revisó el teléfono de su hijo? ¿Se lo ha revisado? Ay, pastor, yo no quiero problemas. Él sabrá. No, papá. Dios te puso para que vigilaras, salvaguardaras, para que veas el estado de tu hijo, qué está viendo, qué no está viendo, con quién está platicando. Yo no quiero que Satanás arruine mis hijos, y mi deber como verdadero hombre de Dios es salvaguardar su corazón, su vida, sus decisiones. Satanás no está jugando. El enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Nuestra familia debe notar nuestra presencia. Ellos deben saber cuando está papá. Ellos deben sentirse seguros. Deben sentirse honrados porque papá está presente. En la iglesia, queridos hermanos, debemos defender la verdad. Debemos defender la piedad. Debemos no permitir que el mundo se meta a la iglesia. Que las falsas doctrinas vengan a la iglesia. Los hombres de esta iglesia deben velar por su iglesia. También deben velar por su propia vida y por sus familias. Mira cómo dice Nehemías capítulo 4. Versículo 4. Nehemías 4:4. La idea era que los hicieran hasta allá y que cuando ya estuvieran los acercaran para acá, ¿verdad? Pero creo que no me entendieron. Nehemías 4, versículo 14. Aquí este lugar va a oler a puro humo. Nehemías 4:14. Dice la Biblia ahí, Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y luego dice, ¿y qué, hermanos? Pelead por vuestros hijos, por vuestros hermanos, perdón, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías está hablando con el pueblo aquí. El enemigo quería derribarlos, pararlos, destruir, que no siguieran edificando. Pero Nehemías tiene que decirles: necesitan ser hombres y pelear. Y vaya que si necesitamos el día de hoy que haya hombres en la iglesia,
Hombres verdaderos en el hogar que peleen por su familia, que peleen por sus hijos, que peleen la buena batalla de la fe. Ellos estaban edificando los muros. Los muros simbolizan protección, dan seguridad ante los ataques del enemigo. Y aquí está Nehemías diciendo: peleen, peleen, no sean cobardes, peleen, cuiden, salvaguarden a su linda familia. Satanás está atacando el hogar el día de hoy como ningún otro tiempo. Hasta hijos de pastores se han declarado gays, homosexuales, sopitas. Hasta el día de hoy. ¿Pero cómo? Si crecieron en la iglesia porque alguien no vigiló, no estuvo pendiente, no cultivó el corazón de sus hijos. El enemigo odia el matrimonio. Escúchame, el matrimonio es odiado por Satanás y por eso lanza ataques y ataques para separarte, para arruinarte. ¿No has visto cómo están todos los matrimonios arruinados? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Satanás ataca. La edad promedio de adolescentes activos sexualmente en Ecuador comienza a los 11 y 12 años de edad. Investígalo, hermano. La edad promedio donde niños, adolescentes están empezando con estos asuntos sexuales están entre los 11 y 12 años. Qué tristeza. Los niños ven regularmente televisión, violencia, adulterio, robo, drogas, lenguaje vulgar. ¿Y cómo esperas que sean sus vidas? El suicidio en los adolescentes sigue subiendo. La edad promedio de los niños o jóvenes o adolescentes en Ecuador que se suicidan está entre los 13 y los 15 años. Y yo sé que ustedes saben, si tan solamente este año o el año pasado, estoy seguro que usted supo de alguien que perdió a su hijo porque se suicidó. ¿Por qué? Porque no estamos vigilando, no estamos cuidando. Pelea por tu familia. Necesitas ser el guardián de tu familia. Necesitas tener los ojos bien abiertos, no como yo ahorita, cerrados porque me cala muchísimo el humo. Tú ten los ojos abiertos. Vigila a tus hijos, vigila a tu esposa. Ten cuidado, no permitas que el mundo entre en tu hogar y robe el corazón de tus hijos, de tu familia. Es tu deber cuidar, salvaguardar el precioso jardín que Dios te dio. No seas descuidado, no seas vago, no descuides el cerco de oración, de protección a tu familia. ¿Recuerdas a Job? Cuando Satanás va con Dios y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, el cual? Y luego Satanás le dice: pero le has cercado a él y a todo lo que tiene, y al fruto de sus manos has dado bendición. ¿Sabes qué produjo ese cerco? ¿Sabes qué produjo esa bendición alrededor de sus hijos y de su familia? La oración de Job. ¿Cómo necesitamos ser como Job? Queridos varones, quiero concluir con esto. Tenemos cuando menos dos grandes responsabilidades para ser verdaderos hombres: labrar y salvaguardar el precioso jardín que Dios te dio. No será de manera automática que tus hijos saldrán triunfantes. No será en automático que tu matrimonio perdurará las décadas. Tienes que cultivar, tienes que trabajar, tienes que pararte temprano, tienes que estar alerta, tienes que sacrificar. Esa es tu responsabilidad. La razón de por qué hay hogares destruidos
porque hay vidas que se acaban, es porque no cuidamos. Yo no voy a permitir la música secular influencie a mis hijos. No voy a permitir que el reggaetón, el hip hop, los corridos narco, BTS o la basura que haya entre en el corazón de mis hijos. Los varones deben pararse como varones. Las mujeres deben verse como mujeres. Amén, hermanos. Debemos guardar nuestra familia de los vicios, de las pandillas, de la violencia. Si queremos relaciones fuertes y sanas, necesitamos cumplir nuestra responsabilidad de verdaderos hombres. ¿Lo está usted cumpliendo? ¿Está usted labrando su huerto? ¿Está usted salvaguardando lo precioso que Dios le dio? Si no es así, pídale perdón a Dios y sea un verdadero hombre. No sea un hombre presente, pero un cero a la izquierda que no vale para nada. No, tenga el carácter de guiar a su familia, de cuidar ese precioso huerto que Dios le dio. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has traído esta noche. Cuán importante es la responsabilidad del padre de familia, del hombre en el hogar. Niños jóvenes sin carácter, sin propósito en la vida, vagos,